Hola. Mira, hoy la charla me ha sabido a poco y en lugar de una charla, dos charlas. Hablaba de los nutrientes. Pues voy a comentaros los primeros. Los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son macronutrientes y se dividen en dos grandes grupos, simples y complejos. Los simples son los hidratos de carbono que tienen sabor dulce. ¿De acuerdo? Los dulces son hidratos de carbono simples. El más importante de todos, la glucosa. Es un monosacárido. Otro hidrato de carbono simple muy importante, la lactosa. La lactosa es importante porque es el único hidrato de carbono de origen animal que va a estar en nuestra alimentación. ¿Eh? La lactosa es el único de origen animal, está en la leche. Incluso os diré que ya sabéis que en los adultos a veces la leche no es demasiado digerible. Hay gente que tiene intolerancia a la lactosa. Los bebés sí la pueden tomar, pero en los adultos a veces se complica. Aún así, la lactosa, la leche la tomamos en nuestras dietas, ¿no? Pues muy bien. Es el único de origen animal. Ya veréis. Todos los demás hidratos de carbono de nuestra dieta son vegetales. Bueno, pues glucosa, lactosa, la sacarosa, que es el azúcar normal y corriente, que es otro disacárido, porque la sacarosa es una fructosa unida a una glucosa. Pero bueno, esta sacarosa, es el azúcar, pues también es un hidrato de carbono simple. Por lo tanto, hidrato de carbono simple, los dulces. Monosacáridos o disacáridos, pero todos dulces. Y luego están los hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono complejos no tienen sabor dulce. En realidad, los hidratos de carbono complejos son cadenas largas de glucosa. Glucosas enganchadas unas con otras, formando cadenas muy largas y, bueno, moléculas, pues eso, grandes. El más importante de los hidratos de carbono complejos es el almidón. El almidón es un hidrato de carbono que está en los vegetales. En todos los vegetales hay almidón. Donde más, en las harinas, o sea, los cereales, ¿no? Los cereales de todo tipo tienen mucho almidón porque de ellos deriva la harina y la harina es prácticamente toda ella almidón casi, ¿no? Entonces, la harina y todo lo que deriva de la harina, evidentemente. Los nutrientes que derivan de la harina son muchos. La pasta de las pizzas, los panes y bollos que tú quieras, y cocas y etcétera. Las pastas alimenticias, macarrones, fideos, espaguetis, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que deriva de la harina es muy rico en almidón. También hay almidón en las féculas, en las patatas y otros tubérculos, etcétera. Y bueno, y en el resto de vegetales también, aunque no en tantas cantidades, pero siempre los vegetales tienen el almidón. Hidrato de carbono complejo. Otro hidrato de carbono complejo muy importante es el glucógeno. El glucógeno está en los animales. Y también son cadenas largas de glucosa, pero está en los animales. Sin embargo, ya os dije que el único que tomábamos de origen animal de hidrato de carbono era la lactosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos carne o comemos pescado, cuando comemos alimentos animales, el glucógeno se ha degradado. El glucógeno es una molécula muy inestable que desaparece. Y cuando yo me tomo ese filete de ternera, o esa chuleta de cerdo, o ese besugo, o esa, yo qué sé, esa merluza, allí ya no hay glucógeno. Hay cantidades ínfimas de glucógeno, de glucosa, por lo tanto, hidratos de carbono animales prácticamente no hay. O sea, es minimísima la cantidad que tomamos. Otro hidrato de carbono complejo también importante es la celulosa. La celulosa también es de origen vegetal y también son cadenas de glucosa. Pero la celulosa nosotros no la podemos digerir. Los humanos no la podemos digerir, cosa que sí puede hacer una cabra o una vaca. Eso es uno de los argumentos por los cuales podemos decir realmente que nosotros no somos herbívoros. Uno puede seguir una dieta vegetariana por cuestiones filosóficas y por cuestiones de amor a los animales, cosa que es muy respetable, yo respeto totalmente, pero no se puede decir que seamos animales herbívoros. Nuestro cuerpo, entre otras cosas, no puede digerir la celulosa, como se hacen los herbívoros, y hay otras diferencias que ahora no vienen a cuento, pero que, de hecho, nuestro cuerpo, desde un punto de vista de pura biología, es un cuerpo omnívoro que debe tomar alimentos de origen vegetal y de origen animal, en principio, ¿no? Bueno, en fin, por lo tanto, hidratos de carbono simples, hidratos de carbono complejos, todos ellos de origen animal, perdón, de origen vegetal, los que hay en nuestra dieta, a excepción de la lactosa de la leche, y estos complejos, el almidón, porque ya os he dicho que el glucógeno no hay y celulosa no se digiere, la celulosa constituye la fibra, cosa que tampoco está mal en nuestra dieta. Pero bueno, digo, los complejos, no son dulces. La función de los hidratos de carbono es fundamentalmente energética, sirven como fuente de energía. Nuestro cuerpo las utiliza para obtener ATPs. Pensad que los hidratos de carbono, sean simples o sean complejos, todos acaban transformándose, digeriéndose en glucosa, y al final es la glucosa la que entra para obtener ATPs, y ya vimos que la glucosa es muy versátil, porque puedes utilizarla tanto aeróbicamente, con oxígeno, como anaeróbicamente, sin oxígeno, acumulando ácido láctico, pero bueno, se puede utilizar. Es un gran elemento para obtener energía la glucosa. Y además una cosa más importante, el glucógeno, que os he dicho que era almacenes de glucosa que tenemos los animales, entre ellos los humanos, está claro, se almacena
en dos sitios en nuestro cuerpo. Se almacena el glucógeno en los músculos y en el hígado, con una grandísima diferencia. El glucógeno del hígado es un glucógeno que sirve para todo el organismo. Sirve para mantener los niveles de glucosa en un límite normal en nuestra sangre, porque la glucosa no puede bajar de unos límites. Una hipoglucemia, que se llama, es muy grave. ¿Por qué? Porque el cerebro, nuestro sistema nervioso central, solo se nutre de glucosa. A diferencia de los músculos que pueden utilizar grasas y proteínas, el cerebro no. El cerebro solo glucosa. Y además solo glucosa circulante, solo la que circula por delante en la sangre, la va tomando de la sangre y de ahí se va nutriendo, no tiene almacenes. Entonces, si hay glucosa en sangre, el cerebro se nutre. En el momento que la glucosa baja de la sangre, automáticamente el cerebro empieza a pasar hambre. Y en cuestión de segundos y minutos, entras en un coma y te puedes llegar a morir. Por lo tanto, para mantener los niveles mínimos de glucosa en sangre, es una gran ventaja tener los almacenes de glucógeno que nos lo pueden permitir pues, en estado de desnutrición o en las horas que van de una comida a la otra, ¿vale? Por lo tanto, el glucógeno del hígado, ahí está, y su función básicamente es esa, una reserva para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los límites normales. El glucógeno de los músculos no, el glucógeno de los músculos solo sirve para los músculos. Yo puedo tener una bajada de glucosa en sangre y tener mis músculos hinchados de glucógeno, que este no funcionará, no sale del músculo, está encerrado ahí y solo sirve para ese músculo. Además, solo sirve para el músculo en el que está. El glucógeno de mi bíceps solo sirve para el bíceps, no sirve para el cuádriceps. El glucógeno del pectoral derecho solo sirve para mi pecho derecho. No puedo trabajar con el pectoral izquierdo con el glucógeno del derecho. En fin, está ahí y sirve para el músculo que lo tiene. Por lo tanto, cuidado, glucógeno, hidrato de carbono complejo, que es el depósito que nosotros tenemos en nuestro organismo de glucosa en el hígado y en los músculos. Pero bueno, volviendo a la nutrición, la nutrición es tener en cuenta eso, hidratos de carbono simples y complejos, y entre ellos los complejos solo el almidón, porque el glucógeno ya podéis comer toda la carne que queráis, que allí no hay. Una cosa, cuando tomamos los nutrientes, ya sabemos que de hidratos de carbono la cantidad de calorías correctas a tomar son el 55% de las calorías que vamos a tomar, ¿no? O sea, la mitad de las calorías que necesitamos debemos tomarlas en forma de hidratos de carbono. Y entre los hidratos de carbono lo ideal es que no más del 10% sean simples. El 90% restante tienen que ser complejos. De cada 100 gramos de hidratos de carbono, como mucho 10 de azúcar, para decirlo así. Bueno, azúcar y miel, dulces, no como mucho, cuidado. No más del 10%. Bueno, básicamente esto es lo que quería decir. Intento ser muy simple con estas charlas. No sé si a veces peco de excesiva simpleza, pero espero que no. Yo quiero que sepáis que los hidratos de carbono son sustancias macronutrientes que necesitan digestión, que básicamente todas son de origen vegetal, como ya os he dicho, a excepción de la lactosa, las que tomamos en nuestra dieta, que su función es energética, que es importante que sepamos que se almacenan en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo, pero con la diferencia que ya os he comentado, y que no deben aportar más, al principio, cuidado, ya veremos que luego pueden haber manipulaciones, no demasiado más de un 55% de las kilocalorías que necesitemos en nuestra alimentación. Muy bien, creo que no me dejo nada importante respecto a los hidratos de carbono. Bueno, una cosa, mirad, si queréis puedo deciros algo que no os he dicho, que es que la glucosa en sangre ya os he dicho que no puede bajar por debajo de unos mínimos, pero tampoco puede subir. Si tenemos demasiada glucosa en sangre tenemos diabetes. Pensad que la que se encarga de mantener los niveles de glucosa en sangre de forma correcta es la insulina, que es una hormona que fabrica nuestro páncreas, y la insulina se encarga de mantener la glucosa en los límites normales. La insulina junto con otra molécula que se llama glucagón, que también la fabrica el páncreas, y entre las dos, la insulina disminuye la glucosa de la sangre porque la mete dentro de las células, la saca de la sangre para meterla en las células, y el glucagón lo que hace precisamente es degradar el glucógeno del hígado cuando la glucosa ha bajado demasiado. Por lo tanto, el glucagón lo que hace es aumentar la glucosa, la insulina en sangre. La insulina baja la glucosa de la sangre, por eso la toman los diabéticos. El glucagón sube la insulina de la sangre. Bueno, pues por hoy creo que ya es suficiente. La próxima charla será sobre proteínas. Gracias una vez más por atenderme.